¿Cómo eran, Alejandro, los bancos de la escuela a la que tú fuiste? Bueno, de madera, oscuros, bastante resistentes, todos rayados, bastante deteriorados. No eran rayados, terminaron rayados después de tu paso por... No, después de mi paso y de mis compañeros. Ah. Bastante... No, a mí me llamaba la atención que eran bastante resistentes. ¿Eran individuales o dobles? No, dobles. ¿Dobles? Dobles. ¿Y te acordás con quién te sentabas, por ejemplo, en tercero? Con Maximiliano. ¿En quinto? Fabiana. Estás tirando cualquiera. No, en quinto Fabiana. ¿Tenían esa peculiaridad que tienen algunos bancos, o que tenían por lo menos en mi época, que te parabas y se levantaba la tapa? El asiento, digamos, y golpeaba, ¡plac! ¿No sabes que no? No. No. Hay algunos bancos que tienen un contrapeso que cuando uno se levanta, cuando uno se para, se levanta la tapa, el asiento, digamos, y golpea. Algo que era una gracia bastante habitual, ¿no? En época de clase, de pararse rápido para que hiciera ¡plac! La madera, ¿no? Y sonara. Es un tema el de los bancos de clase, un tema que quizás no ha sido abordado suficientemente, pero que, según algunos estudios, puede llegar a ser un problema desde el punto de vista del desarrollo de los niños, y sobre todo desde el punto de vista de la afectación física a estos si el banco no está diseñado con determinados criterios que cuiden, por ejemplo, la postura de los niños. El arquitecto Federico Ferreira acaba de editar un libro denominado Mobiliario Escolar, riesgos asociados a la postura en clase. ¿Cómo estás, Federico? Buen día. Buenos días, un gusto. ¿Cómo se te ocurrió escribir este libro? Bueno, a ver, ese libro tiene mucho de afectivo también. Yo prácticamente nací en una escuela, mis padres, los dos son docentes y vivimos en el interior. Y bueno, en el interior las escuelas generalmente tienen casas de habitación para los docentes. Entonces, prácticamente nací en una escuela y me crié en una escuela, ¿no? Entonces, está muy vinculado a eso. ¿Vivían tus padres y en la escuela? En una escuela en Paso de los Toros. Sí, Ajá. sí. ¿En la zona rural o en la ciudad? No, a ver, mi padre era director de una escuela de lo que ahora son de niños con capacidades diferentes, sí. ¿sí? En Paso de los Toros, y bueno, vivíamos ahí con ellos. ¿Sí? Mirá me vos. crié hasta los 3, 4 años, viví por ahí. Entonces, prácticamente estoy vinculado a la escuela desde que nací. Mirá vos. Y entonces se te ocurrió como arquitecto analizar el tema de los bancos. Exacto, a ver, un poco el libro nace como una propuesta de tesis en un máster de ergonomía, ¿sí? Estaba haciendo en España, y bueno, salió a ver, pensar un poco cómo los bancos, un poco lo que ustedes decían, ¿no?, en la presentación, cómo los bancos afectan a la salud de estos niños que durante mucho tiempo, ¿sí? Van a llegar a ser la fuerza laboral del país y bueno, y cuáles van a ser sus posturas durante el trabajo. ¿Sí? Es un poco lo que motivó esto, ¿no? Es decir, bueno, a ver, si no le enseñamos a los niños a pararse adecuadamente, a moverse adecuadamente, a sentarse adecuadamente, estos malos hábitos van a llevar también a la vida adulta, a la vida laboral. Claro. En el libro tú haces historias un poco sobre cómo ha sido el diseño de los bancos en Uruguay. Y entonces, sí. ¿Cómo ha sido ese diseño? Bien, a ver, yo nunca me senté en los bancos con contrapesos que se levantaban, sí. No soy de esa generación, pero un poco sí estaban esos bancos, lo que decían, los bancos de madera, los bancos duros. A ver, un poco este libro tampoco es, no hay nada nuevo acá, ¿sí? El Uruguay tiene una historia muy rica en estas cosas, que después durante un tiempo hubo una gran oscuridad, una gran nebulosa y se olvidaron de hablar del tema. Pero si partimos de la reforma escolar, ya Varela ya hablaba de la importancia de la infraestructura en un proyecto educativo, ¿sí? Y el banco era primordial para Varela, ¿sí? Yo un poco en el libro trato también de resaltar la figura de Varela como este hombre que habla de los primeros conceptos higienistas en el país. Y bueno, el Banco Vareliano justamente se asociaba a una postura en clase muy definida que hoy puede ser muy discutible, claro, si era adecuada o no, pero por lo menos hay un comienzo. ¿Sí? Después esto se fue olvidando y lo fuimos dejando de lado hasta nuestros días prácticamente, ¿no? Realmente hoy uno encuentra más en los salones de clase un gran desorden, ¿sí? Hay muchos bancos diferentes, tipos de bancos diferentes que pueden ser adecuados o no para ciertas cosas. Quizás hay bancos que se asocian más más adecuados a la salud, pero no son adecuados a la pedagogía, por ejemplo. Claro. Volviendo al caso de Varela, Varela concebía un banco que tenía que ver directamente con la pedagogía
y como él pensaba o pensó la educación allá a finales del siglo XIX. Claro, un poco, a ver, el Banco Bareliano responde a una tendencia pedagógica de esa época. ¿Sí? Podemos hablar también de la originalidad o no de la idea de Varela o de la reforma bareliana, pero me parece que eso no interesa tanto como el banco en sí. ¿Pero cómo era el banco? ¿Qué aportaba el banco para la enseñanza? Bueno, en aquel momento fue cuando primero se empezó a estudiar los primeros puntos de la relación entre la postura y la pedagogía, ¿no? Entonces se decía, bueno, el niño tiene que estar quieto, sentado, con los pies apoyados en el piso, los codos en el banco, digamos, en la mesa, mirando al docente, que era el que iba a impartir la clase y era el que sabía. ¿Sí? Claro. El niño no interactuaba, solamente escuchaba y aprendía. ¿Sí? Hoy en día eso cambió totalmente, ¿no? Radicalmente. El niño se mueve, trabaja en grupo, hace talleres, ¿sí? Entonces, el Banco Bareliano, que ya hoy tiene casi 160 años, se sigue usando, pero no sigue siendo adecuado a la pedagogía actual. Claro. ¿Y hacia dónde ha variado entonces el mobiliario escolar? Claro, hoy en día, por ejemplo, podemos hablar del mobiliario que se trabaja con las escuelas de tiempo completo, o tenemos también el mobiliario de las escuelas de aprender, que son los últimos que se ha adquirido, y son muebles que son biplaza, como ustedes decían, ¿sí? Se sientan de a dos, pero son mesas separadas de los bancos, ¿no? Son mesas y sillas, no son bancos. ¿Sí? Eso lo que permite justamente es organizar la clase de otra manera, que no era la clase que pensaba Varela, que era filas de blancos y corredores. ¿Sí? Digamos que hoy también se le da otra importancia a la interacción entre los alumnos y no tanto la dependencia directa con el maestro. Exacto. Sí, lo que busca la pedagogía actual es eso justamente, ¿no? Estamos entrando ahora en el tema de la pedagogía, ¿sí? Claro. Pero obviamente que además la pedagogía siempre va ligada al mobiliario, ¿sí? Entonces una condiciona a la otra. Claro. Sí, de alguna manera están relacionadas directamente. Claro, exactamente. Y en esta investigación encontraste muchas falencias, digamos, en lo que es el mobiliario escolar en nuestro país. A ver, siempre tenemos que hablar, a veces mucha gente me pregunta cuando presentamos el libro, cuando hacemos una charla, ¿cuál es el mobiliario más adecuado? Lo primero que hay que decir es, ¿más adecuado para qué? ¿Sí? O sea, ¿desde qué óptica lo estamos analizando? Desde la persona, desde la pedagogía, desde el docente, desde quien limpia la clase, ¿sí? Desde que hace el aseo del aula, ¿sí? Hay que pensar desde qué óptica lo vamos a mirar. Por supuesto que sí, hay muchas diferencias. O sea, si lo miramos de estas ópticas diferentes vamos a encontrar falencias como encontramos en todas las cosas. Digo que siempre cosas malas vamos a encontrar en todas. Por supuesto que cada mobiliario también tiene sus cosas positivas, mirándolo de diferentes ópticas. Lo cierto es que hoy el mobiliario escolar uruguayo, si lo miramos desde el punto de vista de la antropometría, o sea, las medidas de las personas, y que esto va a repercutir en su postura y en su salud, ¿sí? Hay grandes falencias. Sí, grandes falencias porque los muebles o son demasiado grandes o son demasiado pequeños. Entonces, o el niño queda apretado o queda colgando. Claro. Y eso es justamente lo que tratamos de evitar, lo que se busca que se evite, ¿sí? El problema es que lo que hay que pensar que también el niño en la etapa escolar tampoco tiene un crecimiento que uno pueda decir, bueno, en este año va a medir tanto y cuando salga este año va a medir tanto. No, va a cambiar. El niño crece a tirones y cada niño crece de forma diferente. Entonces lo que hay que buscar es un mobiliario que se trate de adecuarse a todos estos cambios que va a tener el niño durante la etapa escolar. Claro. ¿El peso del banco es importante? Sí, sin duda. Es el gran problema del Banco Bareliano. Claro. El Banco Bareliano, volvemos a decirlo, o sea, el tercer modelo bareliano, que es el modelo Varela, de madera, perdón, que estudió mi abuelo, que estudié yo, que estudió mi padre, ¿sí? Ese banco es espectacular, es sumamente resistente, pero tiene un peso que para moverlo es un muerto, ¿sí? Sí, también. Entonces, si lo pensamos, por ejemplo, que hoy justamente se busca el taller, el que el niño interactue con otros niños, que se trabajen en equipo, el mobiliario empieza a ser terriblemente contraproducente para su salud, ¿sí? Porque el mobiliario de Varela es un mobiliario que estructura la clase de una forma, solo de esa forma, ¿sí? No permite moverlo para otra forma, ¿sí? Entonces, el peso del banco, sí, por supuesto. ¿Cómo hiciste la investigación? ¿Te dedicaste a recorrer escuelas? Escuelas por escuelas. Muchas escuelas. Sí, ahí, bueno, obviamente que agradecerle a todos primero los inspectores, a las inspecciones departamentales de los distintos departamentos donde estuvimos, y a los directores que nos permitieron entrar en las escuelas y a los maestros que nos permitieron cortar las clases, ¿no? Claro. Pero íbamos clase por clase relevando primero visual, sí, para detectar cuáles eran los puntos flacos de este proyecto, y después, bueno, para hacer un análisis antropométrico de todos los niños, ¿no? Todavía estoy viendo en las fotos, porque el libro está repleto de fotos que son realmente muy ilustrativas.
Que hay algunos lugares donde estoy viendo acá, por ejemplo, donde están todavía los bancos varelianos originales, con una parte de hierro y una tapa de madera. Exacto. El primer modelo fue el de hierro fundido. Que tiene más de 100 años. Sí, alrededor de 160 años. 160. A ver, sí, ese banco, vamos a ser claros, o sea, no es que los encontramos en todas las escuelas. No, está claro. Fuimos exclusivamente a esas escuelas a sacarle una foto de ese banco porque no son bancos que estén actualmente en mucho uso. O sea, ¿dónde lo encontraste ese, por ejemplo? En escuelas rurales, por ejemplo, hay unas fotos que son del departamento de Salto, en un pueblo que se llama Palomas. Sí, Palomas. Es una escuela rural que tiene unos 60 alumnos, quizás menos, 30 alumnos quizás, y bueno, y uno de esos bancos que estaban por ahí era el original, no el primero. Entonces, sí existen, no hay en gran cantidades, ¿sí? Por ejemplo, el tercer modelo vareliano, que es el de madera, ¿sí? Ese es bastante más común. Y claro, prácticamente el interior está en todos lados. Claro. ¿Sí? Ahora, este de hierro, en Palomas, me decís, en una escuela rural, es una reliquia, es la primera versión de bancos. Exacto, yo creo que también otro problema que tenemos los uruguayos es que no sabemos darle el valor a la historia que tiene que tener, ¿no? Estos bancos deberían estar en museos y mostrándolos como un hito dentro de la historia nacional, ¿no? El diseño nacional, más allá que esos bancos no eran uruguayos, ¿sí? Pero bueno, están olvidados por allá y algunas escuelas ya tienen uso, sí. Las fotos además son muy ilustrativas porque muestran, por ejemplo, cómo son la postura de los niños. Una costumbre que es bastante extendida, por ejemplo, que es sentarse arriba de una de las piernas. Exacto. Pero eso no debe ser muy bueno desde el punto de vista de la postura, ¿no? Claro, a ver, un poco la conclusión de este libro, ¿cuál es? Es que las posturas de las personas no podemos tirarle la culpa al banco, ¿sí? No podemos decir que el banco es el culpable de las malas posturas de las personas o de las enfermedades que después se van a vincular a esa postura, ¿sí? Escoliosis, lumbalgias, estas cosas, ¿no? Lo primero que podemos decir es que hay 4 factores que se relacionan a las malas posturas. Hablando de los niños, ¿sí? Una, sin duda, que es el mobiliario. No es el más adecuado, pero no es muy malo tampoco, ¿no? No podemos decir que sea malísimo, no es tan malo, ¿sí? Después estamos con el tema de los hábitos de las personas. Esto que tú decías justamente, el hábito de sentarse adecuadamente, ¿sí? De saber sentarse, cómo se tiene que sentar una persona, ¿sí? Eso es un poco lo que se nos está escapando quizás también hoy de la realidad uruguaya. Antes habían figuras en las familias como por ejemplo que te decían no te sientes con los codos arriba de la mesa, sentate derecho, no acercar la silla, ¿no? Generalmente eran los abuelos los que te decían eso, ¿no? Esas personas fueron desapareciendo, esas frases fueron desapareciendo del lenguaje de las familias y tampoco hay una educación hacia los niños de cómo tienen que sentarse y ese es otro factor, ¿sí? Educar justamente. Y después lo otro que está faltando es la formación de los formadores. Los docentes hoy no tienen tampoco instrucciones o formación sobre estas cosas. O sea, no se le dice, por ejemplo, durante el estudio de la carrera, ¿sí? No se les enseña a los docentes cómo sentarse, cómo es una postura adecuada. Entonces, obviamente, tampoco lo pueden dar a sus niños, ¿sí? Hay otra cosa que es bastante común en nuestro país y seguramente tiene que ver con dificultades de infraestructura, pero que acá en el libro está mostrado también, que es que muchas veces se comparten salones para clases de liceo y de primaria en distintos horarios. Claro, esto es una realidad que se ha visto mucho en ámbitos más bien privados, ¿no? Si bien hay escuelas rurales que tienen sexto, séptimo y octavo grado, que vendría a ser primaria, pero para adolescentes, ¿sí? Muchos colegios privados tienen mobiliario, o sea, el aula es compartida entre secundaria y primaria. Claro, de mañana de primaria y de tarde de secundaria. De repente tenés a un niño de tercer año de la escuela, ¿sí? Con un adolescente de tercer año del liceo. Estamos hablando que quizás hay 6 o 7 años de diferencia, ¿sí? Y el tamaño va a ser muy diferente y están usando el mismo mobiliario, ¿sí? Eso es preocupante, sin duda. Ahí, sin duda, obviamente, si el banco es tan importante, el banco no debería ser el mismo, ¿no? Para no lo deberían compartir. O el banco debería adecuarse a cada uno de los dos. Hay países desarrollados que ya tienen sistemas. En Uruguay hay, por ejemplo, las sillas estas que son hidráulicas, ¿verdad? Que uno lo que hace es acomodar la altura de la silla. Bueno, ahí, en países desarrollados hay bancos para directamente el mobiliario escolar que lo que permite es eso, adecuar a la altura de la persona. También pasa, por ejemplo, que en el mundo laboral actual es que uno se sienta en la silla como está, no la acomoda, ¿sí? Tenemos una silla hidráulica, capaz que es mucho más cara que otra silla de madera, ¿sí? Y la persona se sienta como está, viene y se sienta, ¿no? Entonces, no tenemos una conciencia de esto, de sentarnos totalmente, ¿no? Claro. De trabajar adecuadamente. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de un mal banco, digamos, en edad escolar? Claro, exacto. A ver,
Primero que nada, el gran problema que hay acá es que nosotros tendemos a minimizar esto. Bueno, no importa. Hay tantas falencias en la educación que no nos vamos a preocupar. Bueno, justamente, sí. Esa puede ser la frase típica. Exacto, ¿no? Esa es una justificación real. Sí. Ahora bien, el tema es, si el niño no sabe, desde niño, no se le enseña a tener una conducta saludable en cuanto a su postura, ¿sí? Después pasa lo que está pasando actualmente, ¿sí? En la encuesta de la Comunidad Económica Europea, ¿sí? De la Comunidad Europea, de encuesta laboral, salió que el ausentismo, el 60% de las causas de ausentismo están relacionadas a dolores osteomusculares, o sea, dolores musculares con los músculos o los huesos, ¿sí? Esto, de ese 60%, el 53% está relacionado a posturas, a malas posturas, ¿sí? Entonces, es una realidad que ya hoy nuestra generación es una generación enferma en cuanto a eso, ¿no? Tenemos después todas las consecuencias por no saber sentarnos adecuadamente, más hoy que el trabajo es mucho sentado, ¿sí? La computadora lo que nos ha hecho es que nos tiró arriba un escritorio y estamos trabajando en el escritorio, ¿sí? Entonces pasamos jornadas de 8 horas sentados frente a una computadora. Si la postura no es adecuada, es un problema grave. Obvio. Y esa postura se aprende en edad escolar, como tantas otras cosas. Yo creo que se aprende en cualquier etapa de la vida, ¿sí? Lo importante del niño acá juega un papel importantísimo dentro de lo que es la comunidad en sí, la sociedad en sí. A ver, el niño lo que tiene que es reproductor, ¿sí? Vos le enseñás al nene, ¿sí? El nene no solamente aprende, sino que va a su casa y le dice a papá y a mamá, mirá, hay que sentarse así, ¿sí? Entonces es un agente reproductor, así que va por todos los lugares donde va comunicando. Claro. Entonces es fundamental, es un agente fundamental, ¿sí? Claro. Si buscamos hacer un cambio en esto. Federico, ¿dónde se puede conseguir el libro? Bueno, es una buena pregunta. Este libro está patrocinado por Redes UI, que es una ONG que se encarga justamente de trabajar mucho con las discapacidades, con niños discapacitados, pero además también tiene apoyo de todo lo que son libros, investigaciones, estas cosas. Entonces, quien hoy está encargado de la venta de este libro, porque además todo lo que se venda de este libro, todo lo que se recaude del libro es donado para Redes UI. Entonces, a través de Redes UI uno lo puede conseguir. A través de internet, por ejemplo, es www.redesui, como de Uruguay.com, ¿sí? Y a través de eso, pueden conseguir el libro. Perfecto, a través de internet, entonces, en www.redesui.com, y a través de la página se puede conseguir el libro. Exacto, y ahí tienen todos los datos para poder conseguirlos. Federico, muchas gracias por estos minutos, Por favor, gracias a ustedes y a las órdenes. Muchas gracias. Federico Ferreira es arquitecto y es autor de este libro Mobiliario Escolar, Riesgos asociados a la postura en clase.